versículos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Como recuerdan, para que nos visitan también, hemos estado algunas semanas estudiando las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Hemos concluido ya hace algunas semanas con la primera, y el día de hoy continuamos con nuestra serie expositiva a través de Segunda de Tesalonicenses, y realmente podría decirse que estamos hoy en la penúltima predicación, porque a partir del domingo que entra terminamos esta clase y después de eso vamos a ir al Antiguo Testamento a estudiar algunos libros. Hemos pasado ya varios meses en el Nuevo Testamento y vamos a ir al Antiguo. Y el día de hoy nos corresponde Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y cuando lo tengas, si me puede responder con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, como siempre, Señor. Te agradecemos que tú nos has dado estos pasajes que acabamos de leer, que son confiables, que son, Señor, tu palabra, que tiene el poder para hacernos aptos para toda buena obra, y tiene el poder también para soplar vida ahí donde hay muerte, Señor. Así que te pedimos que el día de hoy, conforme a tu misericordia y conforme a tus riquezas en gracia, Señor, conforme a tu soberana voluntad, tú obres a través de esta palabra, que traigas aliento de vida en los que estén aquí y no te conozcan y estén muertos en sus delitos y pecados, y que traigas también aliento, Señor, para crecer en madurez, para santificarnos a todos los que ya te hemos conocido. Te lo rogamos, Señor, confiando en ti, confiando en que tu palabra es fiel, que tu palabra será exaltada también. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros vemos este pasaje al que acabamos de darle lectura y lo vemos a la luz de lo que hemos venido estudiando hasta este punto, podemos ver que el apóstol Pablo está cambiando de tema, pero al mismo tiempo los temas que vimos la semana pasada y el tema que se nos describe el día de hoy son dos temas diferentes, pero muy relacionados el uno con el otro. ¿Por qué menciono esto? Porque si usted recordará la semana pasada, algo que estuvimos enfatizando mucho o algo que estuvimos estudiando mucho desde el pasaje que vimos la semana pasada fue la manera en la que el apóstol Pablo describió la soberanía de Dios para elegir personas y la manera en la que Dios planeó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Es decir, si usted recuerda y estuvo aquí la semana pasada, recordará que Pablo ha puesto un gran énfasis en la elección. Nos ha dicho que Dios tiene un pueblo el cual ha sido elegido desde el principio, o como dice Pablo en Efesios 1, ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Nos ha descrito la soberanía de Dios en la salvación. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que trae salvación, el que sustenta la salvación, y es Dios el que por la eternidad será glorificado por la salvación. Sin embargo, en este pasaje Pablo nos da una descripción de la otra cara de la moneda. Porque por un lado Pablo nos dice, Dios es soberano para salvar, pero note que en este pasaje comienza pidiendo una petición de oración
para que su ministerio, para que la obra del ministerio que él hace traiga el fruto de que la palabra sea exaltada y personas sean transformadas. Entonces, en la lógica humana muchas veces podría preguntarse: Pablo, acabas de decir que es Dios el que elige, acabas de decir que es Dios el que toma la iniciativa, acabas de decir que es Dios el que eligió a los que han de ser salvos, y ahora nos pides que oremos para que la palabra traiga fruto en la vida de las personas. Entonces podrían decir: Pablo, la salvación es algo que Dios hace, es algo que Dios decide desde antes de la eternidad del mundo, o es algo que es responsabilidad humana. Y para Pablo sería, como dijimos la semana pasada, las dos. No hay una competencia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano a la hora de elegir. Dios es soberano porque Él es el que eligió quién sería salvo desde antes de la fundación del mundo. Y el hombre es responsable tanto de creer, y como cristianos somos responsables de predicar la salvación que Él nos ha dado a conocer en su palabra. Y esto es algo que no solamente era de Pablo, hermanos. Cuando nosotros pensamos en la doctrina de la elección, usualmente pensamos en Pablo, y está bien, pero al mismo tiempo, lo que está diciendo aquí Pablo, lo que está haciendo aquí Pablo, uniendo la soberanía de Dios con la voluntad humana o la responsabilidad humana, fue algo que el mismo Señor Jesucristo hizo. Vaya conmigo un segundo a Mateo capítulo 11, versículos 27 al 28. Note cómo describe note cómo Jesús mismo describe la soberanía de Dios en la salvación. Es decir, Dios es libre de salvar a quien Él quiere, pero al mismo tiempo note cómo describe Jesús la responsabilidad humana para venir a la salvación. Mateo capítulo 11, versículos 27 al 28. Jesús hablando le está diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y ¿sabe qué dice Jesús? Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Está diciendo Jesús: las personas que conocen al Padre no lo conocieron porque son muy inteligentes. Las personas que conocen al Padre y las personas que conocen al Hijo, dice Jesús, lo conocen porque yo se los quise revelar. Es decir, como dice Pablo, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero note cómo dice el versículo 28. Jesús dice: nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y después dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Humanamente hablando podríamos decir: Jesús, pero ¿cómo vamos a venir si tú dices que la iniciativa es tuya? ¿Cuál de las dos? La respuesta es las dos. Venimos porque Él nos trae. Creemos porque Él nos trae, porque Él nos da la capacidad para creer. Vemos, somos nosotros los que vemos la luz del Evangelio. Creo que todos podríamos decir: sí, yo vi la luz del Evangelio, en el sentido que yo creí, fui yo el que entendí el mensaje, pero al mismo tiempo fue Él el que me dio entendimiento. Así que las dos cosas van de la mano. Y cuando se trata de la predicación, nota cómo lo menciona Pablo. Dice Pablo: yo sé que ninguno de los que Dios eligió se va a perder, pero hermanos, precisamente por eso, lo que Jesús y Pablo dirían, el saber que Dios ha de salvar a todo aquel que ha elegido, el saber que Dios no fallará en traer salvación, es la motivación más grande que tanto Jesús como Pablo, como todos los apóstoles y nosotros el día de hoy deberíamos tener a la hora de predicar el Evangelio. ¿Por qué predicamos? Porque Dios ha prometido salvar. De hecho, déjame dejarte esto muy claro. No sé qué es lo que piensas, pero la Biblia nos muestra que es Dios el que eligió personas para salvación, pero la Biblia también nos muestra la manera en la que es Dios el que antes de la fundación del mundo eligió la predicación del Evangelio como un medio para traer a esas personas a la salvación. ¿Sí? No solamente Dios elige personas,
Dios elige los medios para traer a las personas. Y dice Pablo en 1 Corintios que Dios ha elegido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que eligió personas, sí. ¿Y cómo las va a traer? Pues Dios mismo dijo que es a través de la predicación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Hermanos, oren por mi ministerio. Lo que Pablo está diciendo, si Dios dijo que los va a traer a través de la predicación, si Dios dijo que los va a traer a través de su palabra, entonces no tratemos de hacer la obra del ministerio sin la palabra. En ese sentido, no de la urgencia de Pablo. Pablo dice, si Dios ha prometido utilizar la palabra para traer salvación, si Dios ha utilizado la palabra para traer edificación a la vida de las personas, para edificar la iglesia, diría Pablo, podemos leer entre líneas que Pablo diría, ten mucho cuidado en tratar de hacer la obra de Dios sin usar su palabra. Así que Pablo dice, no hay otro medio que no sea la palabra, por tanto oren para que la palabra haga su obra. Y note la petición de Pablo en los versículos 1 y 2, note casi que cada palabra que Pablo dice en esta petición es de suma importancia. Note cómo dice Pablo, tomando en cuenta que hay esta tensión entre Dios es soberano y el hombre responsable. Las dos cosas van de la mano. ¿Y qué hacemos entonces? Sabiendo que Dios es soberano, que Dios hace lo que le place, como dice Salmo 115:3, ¿qué hacemos entonces? Dice Pablo, vamos a orar. ¿Y qué vamos a orar? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Y si tiene con qué apuntar, encierre esa frase, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es muy interesante la palabra, la petición, del apóstol Pablo, porque Pablo le dice a la iglesia, por lo demás, hermanos, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa petición es sumamente interesante porque Pablo en última instancia está pidiendo que oren por su ministerio. Y no sé si alguna vez se ha preguntado, pero el apóstol Pablo pudo haber dicho, hermanos, oren para que más iglesias sean plantadas. Pablo estaba posiblemente en la ciudad de Corinto cuando escribió esta carta y pudo haber dicho, oren por mi ministerio en Corinto para que yo pueda plantar una iglesia. O oren por las personas de Corinto para que ellos puedan creer y los cristianos se multipliquen. Pablo pudo haber dicho eso. De hecho, no habría nada de malo con que nosotros hagamos eso. Podamos orar para que los cristianos se multipliquen en nuestra ciudad. Podemos orar para que más iglesias haya en nuestra ciudad, para que se planten, se inicien más iglesias en nuestra ciudad. Y todo eso estaría bien, no es antibíblico. Sin embargo, note que cuando Pablo pensaba en su ministerio, lo primero que se le venía a la mente no eran necesariamente números. ¿Tiene algo de malo? Si yo les digo, hermanos, oren para que haya muchos cristianos en West Valley, ¿tiene algo de malo? No. O oren para que la iglesia crezca en número, para que la iglesia crezca y la iglesia se multiplique y esta iglesia plante otra iglesia, ¿tiene algo de malo? No. Pero Pablo, la preocupación principal, cuando Pablo pensaba en una iglesia saludable o en un ministerio saludable, nunca pensaba en números, sino en la obra que esa iglesia hacía a través de la palabra. Por eso note que dice que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. La preocupación principal de Pablo, o ante los ojos del apóstol Pablo, el ministerio más saludable no necesariamente es aquel que tiene muchos números. No necesariamente es aquel que cada domingo no alcanza las sillas para que las personas se sientan. Ante los ojos de Pablo, la iglesia más saludable, el ministerio más saludable, es aquel en el que la palabra de Dios hace la obra y la palabra de Dios se lleva a la gloria. Esa es la definición de Pablo. Piénsenlo de esta manera. ¿Podemos tener una iglesia grande, numerosa, sin la ayuda de la palabra? Sí.
Hay muchas. Podemos tener una iglesia increíble a la vista humana, podemos tener una iglesia con todos los programas, con todas las cosas que le gustan al mundo, con todas las cosas que son atractivas, muy grandes, sí, y esto no quiere decir que la palabra está siendo rara. De hecho, es interesante que cuando se resume el ministerio de Pablo en lugares como Hechos 14:38, note que Lucas, cuando habla del ministerio de Pablo, lo describe como un predicador. Y note que nos dice que sucedía en el ministerio de Pablo. Dice los gentiles, después de que Pablo predicaba el evangelio, los gentiles oyendo esto, y note que son las mismas palabras, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos creyeron? Lucas no nos dice. Dice que gentiles. Lucas, ¿y cuántos son para saber si este ministerio era saludable? ¿Pudieron haber sido 100, 200 o 5? ¿Cuántos sabía Lucas? No sé, lo que sí sabemos es que estas personas, el ministerio de Pablo estaba siendo un éxito, no por el número de personas, sino por cómo la palabra llevaba a cabo el ministerio, cómo la palabra estaba siendo glorificada en medio de los discípulos. Así que la meta del ministerio para Pablo no era necesariamente acumular gente solamente. Pablo pide oración por su ministerio porque sabe que cualquiera puede acumular gente, cualquiera puede atraer personas a una iglesia, cualquiera puede traer un montón de gente, amontonarlos en la iglesia. Solamente la palabra de Dios puede exaltarse a sí misma, transformando vidas de personas. Así que Pablo dice, hermanos, mi mayor preocupación es que mi ministerio no esté marcado por mis habilidades. Que cuando la persona me vea, cuando las personas estén expuestas a mi ministerio, no sea mi palabra, no sean mis habilidades, sino que sea la palabra la que los impacte. Y hermano, esa es la esencia de un ministerio saludable. Esa es la esencia de un ministerio saludable ante los ojos de Dios. Y escúchame esto por favor, muy claramente. Ante los ojos de Dios, la meta no es que nosotros aprendamos maneras creativas de atraer gente. No sé cuántas veces hemos escuchado eso. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que llama la atención ahorita? ¿Cómo es que le gusta la iglesia a la gente? No, ante los ojos de Dios, la meta no es que nosotros seamos creativos para atraer personas. Pablo no está diciendo, hermanos, oren por mí porque se me están acabando las ideas. ¿Se imagina que esa fue la petición de Pablo? Hermanos, ya no hay yo qué hacer, esta gente no responde con nada. Oren por mí porque se me están acabando las ideas. Que el Señor me dé creatividad para edificar su iglesia. No. No es la creatividad lo que Dios bendice, es la obediencia. No es la tarea del pastor, la tarea de la iglesia no es ser creativos. La tarea de la iglesia, la tarea del pastor es ser obediente a lo que Dios habla. Así que la manera más práctica de destruir una iglesia, y aquí no estoy hablando que la iglesia se divida, que se quede sin gente. Una iglesia puede estar llena de gente, un ministro puede atraer mucha gente y ser un fracaso, porque la manera más práctica de fracasar en el ministerio, en el servicio al Señor, es siendo creativos antes que obedientes. Dios no prometió bendecir la creatividad, Dios prometió bendecir la obediencia. La meta no es atraer personas. Gloria a Dios si vienen personas, gloria a Dios si personas se acercan a la iglesia, gloria a Dios si personas vienen a la iglesia, pero la meta es que a través de la palabra vengan a Cristo, no solamente a la iglesia. Y esa es la oración de Pablo, que la palabra corra, que la palabra sea exaltada. Dice, hermanos, oren para que no sea yo, no sean mis habilidades, no sean mis fortalezas, no sean mis destrezas, sino que sea solamente la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba del ministerio, decía, tenemos este tesoro en vasos de barro. Hablando de la palabra, dice, la palabra es un tesoro, yo soy un vaso de barro, y cuando yo predico, dice Pablo, la meta es que la excelencia sea de Dios y no nuestra. Así que, hermano,
¿Sabes qué es lo que Dios requiere de ti el día de hoy? Viendo la petición de Pablo, obediencia. Pastor, es que tengo una gran idea. Gloria a Dios. Si está conforme a la palabra, gloria a Dios. No, pastor, es una gran idea que le ha funcionado a otra iglesia. No nos importa. A nosotros no nos mandó el Señor a tener ideas para edificar iglesias conforme a lo que el mundo le gusta. Nos mandó a obedecer su palabra, porque por última instancia el dueño de la iglesia es Cristo, el dueño de la iglesia es el Señor. Él fue el que la compró, él fue el que sangró por ella. Entonces Él dice cómo se cuida en su palabra. Por eso, hermanos, lo primero que Pablo dice: oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea exaltada. Es algo muy similar a lo que dice el salmista. La estima en la que Pablo tiene la palabra de Dios es la misma estima en la que la tenía el salmista cuando en Salmo 138:2 dijo, y escuchen muy bien: así ve el Señor su palabra. Dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y dice: porque has exaltado tu nombre y tu palabra. ¿Y qué está diciendo? La palabra del Señor, el instrumento principal que el Señor utiliza para exaltar su nombre, es la palabra. Por tanto, donde la palabra no está gobernando, el nombre del Señor está siendo ofendido. Y esa era la preocupación de Pablo. Dice Pablo: oren para que la palabra de Dios haga su obra. ¿Por qué? Porque sin importar cuántas personas nos rodeen, sin importar cuántas personas estuviesen aquí el día de hoy, si la palabra de Dios no está siendo exaltada, el nombre del Señor está siendo ofendido. Por eso, hermano, la meta de la iglesia no es hacer las cosas porque funcionan. No sé cuántas veces hemos escuchado que hacemos esto porque nos funcionó. ¿Funcionó para qué? Hacemos esto porque funciona. Estas cosas funcionan, atraen. ¿Cuántas veces no escuchamos personas que le preguntan al mundo qué es lo que ve mal en la iglesia? Hermanos, ¿qué importa qué es lo que el mundo ve bien o ve mal en la iglesia? Lo importante es cómo ve Dios la iglesia a través de su palabra. Nosotros no hacemos la obra del Señor utilizando los medios que funcionan. Nosotros hacemos la obra del Señor utilizando lo que es bíblico. No hacemos las cosas porque funcionan, las hacemos porque son bíblicas. Decía Francis Schaeffer que el problema principal de la iglesia el día de hoy no es la persecución. Es decir, el problema principal de la iglesia el día de hoy no es la persecución. El problema de la iglesia tampoco es los grupos anticristianos. El problema de la iglesia no es que hay muchos grupos anticristianos. El problema de la iglesia tampoco es el gobernante que nos tocó el día de hoy. No, dice él, el problema de la iglesia es que quiere conseguir metas espirituales utilizando medios carnales. Queremos tener metas espirituales. Queremos una madurez espiritual en la iglesia. Queremos cristianos maduros. Queremos predicar el evangelio y atraer personas prometiéndoles que irán al cielo a la presencia del Señor. Pero queremos hacerlo a nuestra manera. Y mi hermano, lo peor que nos puede pasar es tener éxito en eso. Lo peor que le puede pasar a una iglesia no es que fracase. O lo peor que le puede pasar a una iglesia no es que tenga una respuesta muy pequeña cuando predica el evangelio. Podríamos decir: predicamos el evangelio y nadie vino. Eso no es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que muchas personas vengan pero no estén siendo atraídas por el evangelio. Eso es una verdadera desgracia. Eso es el fracaso total. Por eso dice Pablo: oren para que el ministerio lo haga la palabra. Note, Pablo nunca dice: oren para que yo tenga creatividad otra vez. Entonces, hermano, el día de hoy, la necesidad principal de la iglesia no es personas que quieran servir al Señor solamente.
A veces el problema de hecho que tenemos es que mucha gente quiere servir al Señor, pero entonces ¿cuál es el problema con eso? La necesidad principal de la iglesia no es personas que quieran servir al Señor, la necesidad principal es personas que quieran servir al Señor conforme a la palabra para que la palabra sea exaltada. A veces personas que quieran servir al Señor sin tener entendimiento de la palabra es un problema para la iglesia. ¿Por qué? Porque en el servicio al Señor no solamente se trata de tener buenos sentimientos, buenas intenciones. Bueno, no entiendo lo que hago, pero tengo buena intención. No. Partimos desde el punto de la palabra. ¿Quieres tener una iglesia más saludable? ¿Quieres tener hijos más saludables? La mayor necesidad de tu iglesia, de tus hijos, de tu matrimonio, de todo, no es que tú estés dispuesto a servirlos, sino que tú estés dispuesto a hacerlo conforme a la palabra. La mayor necesidad de esta iglesia, hermano, no es gente talentosa. Hay veces que hay talento, pero no hay deseo por exaltar la palabra. Hay talento, pero no hay el carácter de querer que la palabra sea exaltada. Por eso tengamos cuidado de pensar, yo quiero servir. ¿Por qué? ¿Qué tanta importancia tiene la palabra para ti? ¿Cuánto te importa la palabra? ¿Qué tanta dependencia buscas tener de la palabra? Porque nota que aquí Pablo describe esto como una guerra. Dice Pablo que la palabra corra, que la palabra sea exaltada. ¿Y cómo sucede eso, Pablo? Aquel que predica la palabra, aquel que da a conocer la palabra, lleva la palabra hace la obra, la palabra se exalta, pero no que lo describe como una guerra. Nota el versículo 2, su petición es que el Señor los guarde de hombres perversos y malos. Esto es importante porque Pablo está diciendo que el Señor nos guarde de hombres perversos y malos, porque la tarea principal es predicar la palabra, llevar la palabra, y no vamos a frenarnos sin importar quién se oponga. ¿Sí nota hasta qué punto debe estar el compromiso de la iglesia con la palabra? Pablo no dice, la intención de Pablo no es suavizar el mensaje para que estos hombres perversos y malos dejen de ponerse. La intención de Pablo no es tratar de suavizar el mensaje para que no haya oposición. Pablo está diciendo que el Señor nos ayude a ser fieles en medio de la oposición. Esa es la petición de Pablo. Y es interesante que cuando vemos a Pablo, el apóstol Pablo más tarde sabemos por 2 de Corintios 11:26 que Pablo enfrentó todo tipo de oposición por causa de la palabra. ¿No ve cómo dice Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 26? Pablo dice que el Señor nos guarde de hombres perversos y malos. En medio de esta carrera, en medio de la predicación, que el Señor nos guarde de ellos. ¿Y dónde están esos hombres, Pablo? Note lo que pasó Pablo por la palabra. Peligros, dice que pasó peligros de ríos, peligros de ladrones, todo esto por causa de la palabra. Note cómo luce un ministerio fiel. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Dice Pablo, la fidelidad a la palabra del Señor me ha llevado a enfrentar odio externo, odio de incrédulos, y muchas veces me ha llevado a enfrentar odio interno, odio de personas que están dentro de la iglesia, que parecerían ser cristianos y no lo fueron. Y por eso Pablo dice que el Señor me ayude a aguantarlo, pero cambiar el mensaje nunca fue una opción. Que el Señor me ayude a soportar el sufrimiento y que el Señor me dé firmeza para mantenerme firme en la palabra. Es lo mismo que le dijo después Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, sufre tribulaciones como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, cuando la gente se levante contra ti por causa de tu firmeza en la palabra, deja que el mundo te odie por causa de la palabra. Entonces, hermanos, ¿tú quieres exaltar la palabra de Dios? ¿Tú quieres que la palabra de Dios sea exaltada? Este es el camino. ¿Habrá oposición?
Habrá sufrimiento, habrá oposición de parte de los de afuera, habrá oposición de parte de los muchos que se dicen cristianos. Cualquiera que al escuchar estos peligros de Pablo, cualquiera al escuchar que Pablo sufrió peligros del río, peligros de ladrones, peligros de falsos cristianos, cualquiera pudo haberle dicho: Pablo, yo creo que eso no es la voluntad del Señor. Pablo, eso está muy difícil. Todo el mundo te pega, todo el mundo te golpea, todo el mundo te persigue. Pablo, yo creo que te equivocaste y eso no es la voluntad del Señor. Dice Pablo: no. La voluntad del Señor es que la palabra de Dios sea exaltada tanto en la tranquilidad como en medio de la aflicción. La voluntad del Señor no debemos medirla por si hay tranquilidad, hay problemas, hay oposición, entonces no pudo haber sido la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición. La voluntad de Dios es que su palabra sea exaltada en cualquier circunstancia. Por eso un deseo por exaltar la palabra del Señor siempre debe estar acompañada por una decisión o por alguna disposición a sufrir por la palabra del Señor. ¿Tú quieres exaltar la palabra del Señor? Te haga sufrimiento. El deseo de exaltar la palabra siempre tiene que estar acompañado de una decisión o de una manera en la que estoy dispuesto no solamente a exaltarla, sino a sufrir por ella. Y Pablo dice: hermanos, yo estoy dispuesto, pero oren por ella. Oren para que el Señor nos guarde. Oren para que el Señor nos guarde de ellos, porque no es de todos la fe. Mientras estudiaba este pasaje recordaba la historia de un misionero bautista, que fue el primer misionero mandado de los Estados Unidos al exterior. Fue el primer misionero que jamás produjo una iglesia de los Estados Unidos. Y es interesante, cuando nosotros vemos la historia de este misionero, tenía un gran deseo porque la palabra de Dios fuese exaltada en una nación extranjera. Tenía un gran deseo porque la palabra de Dios fuese conocida y tenía una gran disposición a sufrir por causa de la palabra. Porque las dos cosas van de la mano. Un deseo porque la palabra de Dios sea dada a conocer y una gran disposición por enfrentar sufrimientos por causa de la palabra. Y me llamó la atención que antes de él irse a Birmania, el nombre de este misionero es Adoniram Hudson, él le escribió una carta a sus suegros para pedirles que le dieran la mano de su hija. Hágase esta imagen. Él le dijo: me interesa su hija. Ya de ahí el tren va descarriado. Ya desde que alguien dice me interesa su hija, ya perdió mi atención. Pero le dijo: me interesa su hija, y le explicó a través de una carta el plan que tenía con su hija para irse de misionero. Y déjenme leer un pedazo de esta carta y note la decisión, el deseo que este hombre tenía de que la palabra de Dios fuese exaltada y su disposición a sufrir por la palabra. Él escribe esta carta a los padres de su hija y les dice: quiero preguntarles ahora. Todavía no era su novia siquiera, apenas le está pidiendo la mano. Quiero preguntarles ahora si estarían dispuestos a separarse de su hija la primavera que viene y renunciar a volver a verla en esta vida. Si estarían dispuestos a dejarla marchar para someterse a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera, a los peligros de una travesía por el océano, a la influencia total del clima sureño de Birmania, a toda clase de necesidad y aflicción, a la deshonra, al insulto, las persecuciones y tal vez a una muerte violenta. ¿Estarían dispuestos a todo esto por amor de aquel que abandonó su morada celestial y murió por ella y por ustedes? ¿Por amor de las almas inmortales que perecen? ¿Por amor de Sión y de la gloria de Dios? Les estaba preguntando a los padres: ¿qué aman más, a su hija o a la gloria de Dios? ¿Estarían dispuestos a que por la gloria de Dios su hija muera solitaria, sufra? Y hermano, lo que Pablo está diciendo yo lo mismo. Dice: yo sé que habrá sufrimiento,
Pídanle al Señor que me libre de esos sufrimientos, porque lo que es yo, prefiero enfrentar los sufrimientos a traicionar la palabra. Eso es un ministerio. Eso es un ministerio saludable. Lo que es yo, prefiero mantenerme firme en la palabra a que el mundo me admire y me diga qué ministerio tan exitoso. Y esa debe ser la decisión de todo cristiano. La decisión de este hombre básicamente fue lo mismo. Yo estoy dispuesto a llevar a su hija allá, pero no sé si se la traigo de regreso. Pero recuerde que murió por amor a la palabra. Hermano, el amor a la palabra nunca o muy pocas ocasiones te llevará a ser apreciado, mayormente te llevará a ser despreciado. El amor a la palabra costó la vida de Pablo, el amor a la palabra costó la vida del mismo Señor Jesucristo, quien a través o por obediencia a la palabra entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que, cuando tú estés en una circunstancia, que es lo que te tiene Pablo aquí, en lo que tengas que decidir, o me mantengo en paz con todo el mundo, o me mantengo fiel a la palabra, o pierdo la palabra por amor a mi familia, o pierdo a mi familia por amor a la palabra, hermano, pierde a tu familia 1000 veces. El día de mañana, si alguien se levanta aquí y su mayor crítica, su mayor inconformidad es que las cosas no se hacen a su manera, que nos quedemos sin miembros es 1000 veces mejor a que nos quedemos sin la palabra. No necesitamos miembros que quieran modificar la palabra. Y nunca vamos a negociar la palabra. Dice, entonces me voy. Entonces váyase. Pero la palabra se queda. Es lo que decía el apóstol Pablo. Pablo, te van a quitar la vida esos hombres malvados que no es de ellos la fe. Que me la quiten, pero la palabra se queda firme, me quedo firme en la palabra. Así que, déjame ser claro, hermano. No estoy diciendo que debemos buscar sufrimiento en nombre de la palabra. No estoy diciendo ve y sufre, ve y busca y produce sufrimiento a tu propia vida. Estoy diciendo que así como Pablo, debe haber una disposición a sufrir por causa de la palabra. Porque dice Pablo, no es de todos la fe. No es de todos, nadie te va a aplaudir por causa de la palabra. Pero recuerda, si Cristo sufrió y murió en obediencia a la palabra, si Cristo, la palabra de Dios hecha carne, sufrió para traer salvación, lo menos que podemos hacer es sufrir por causa de la palabra para que esa salvación sea dada a conocer. Y dice Pablo, hermanos, esa es mi petición. Mi petición tiene que ver con la obra de la palabra. Oren para que la palabra corra, para que la palabra sea exaltada. Y si pueden, oren para que el Señor me libre de personas perversas. Pero si no me libra, casi que podemos ver, aún así, que la palabra siga corriendo. Podemos ver un sentido de urgencia en el apóstol Pablo. Pablo tenía la urgencia de que la palabra, de que se orara para que la palabra de Dios llevase a cabo su obra, para que la palabra de Dios obrara. Pero al mismo tiempo hay un sentido de confianza y tranquilidad. Noten los versículos 3 y 4. Después de que pide esta oración, como digo, podemos ver esa urgencia, posiblemente hasta cierto grado de nerviosismo, diciendo necesitamos que la palabra avance. Hay cierto temor de que estos hombres perversos se van a levantar contra nosotros. Hay una urgencia y también confianza, versículos 3 y 4. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Sí notan? Pablo dice, ore por nosotros, que la palabra lleve a cabo su obra, que la palabra corra, que la palabra sea exaltada. Como digo, hay esa urgencia. Describe un campo de batalla en el que hay enemigos que se levantan, pero al mismo tiempo hay una gran tranquilidad de Pablo. Note que Pablo no está diciendo, no dice yo confío en que ustedes se van a mantener fieles al Señor. No dice yo confío en que ustedes van a estar arraigados en el Señor. No, Pablo sabía
hay una guerra, tenemos que ser fieles, tenemos que mantenernos firmes en el Señor, arraigados, pero por última instancia, Pablo dice, mi confianza no está en que ustedes pueden mantenerse firmes, sino en que el Señor se mantendrá firme y fiel y los guardará a ustedes. Es decir, la guerra en la que vivimos es grande. No podemos negar, hay una guerra grande en la que vivimos, hay enemigos reales que odian el evangelio que predicamos. Es una guerra real, pero los medios para pasar por esa guerra, las armas que Dios nos ha dado en medio de esa guerra, también son grandes. Por eso Pablo dice, yo oro, les pido que oren y que la palabra llegue a cabo su obra. ¿Por qué? Porque en medio de esta guerra, Dios nos ha dado dos armas, la oración y la palabra. Hace poco veía con mi esposa un documental de unos militares en la guerra, y estos militares eran de fuerzas especiales de los Estados Unidos, y a uno de ellos le preguntaron que cuál era la posición más importante en el campo de guerra, y su respuesta fue el que trae el radio. Porque si estamos en problemas, él llama y vienen refuerzos. El más importante no es el que trae el tanque, el más importante no es el que trae el arma más grande. Dice, él, aun si no trajese arma y trae radio, estamos bien. Eso nos va a ayudar. Bueno, aquí Pablo nos dice las dos herramientas más grandes que Dios nos ha dado para luchar esta lucha, para luchar esta guerra, son la oración y su palabra. Es decir, el problema, hermanos, que nosotros tenemos como iglesia no es que Dios no hable. El problema es que no nos gusta cómo habla. El problema no es que Dios no escuche, el problema es que nosotros no le hablamos. El problema en esta guerra no es que Dios no hable, es que antes Dios hablaba. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que antes Dios descendía, y a mí me hubiese gustado tener esa experiencia que tuvieron los israelitas, esa experiencia que tenían los profetas. Hermano, usted tiene mucho más que ellos. El problema no es que Dios no hable, el problema es que usted no escuche. Muchas veces es increíble cuando oramos al Señor, Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad, con la Biblia cerrada. Ayúdame a entender cuál es tu voluntad para mi vida, porque no entiendo. Mientras la Biblia permanezca cerrada, usted no espere que Dios le diga cuál es la voluntad para su vida. Mientras la Biblia permanezca cerrada, usted no espere instrucciones especiales para su vida. Pablo dice, esto es una guerra y yo estoy totalmente convencido de que el Señor se mantendrá firme, y los instrumentos que Dios les ha dado para luchar esta guerra son su palabra y la oración. ¿Sabes? El problema no es que Dios no hable, es que no queremos escuchar. El problema es que no es que Dios no escuche, es que nosotros no le queremos hablar. Dios está más dispuesto a escuchar que nosotros hablar. Y Dios está más dispuesto a obrar que nosotros a pedirle que obre. Y por eso el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dio el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, después de dar todas estas instrucciones, después de decir cómo obedecer, las palabras del Señor Jesucristo fue: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hermano, el hecho que al final del Sermón del Monte se haya dicho esto, Jesús está diciendo: yo sé que lo que pido es mucho, pero las herramientas que les doy para que lo hagan también son muchas. Pidan y se les dará. Pueden pedir obediencia y el Padre se gozará de enseñarles a obedecer. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice el apóstol Pablo: pero fiel es el Señor. El Señor les ha dado una gran guerra, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Dice Pablo: hermanos, mi confianza no está en ustedes, mi confianza está en el Señor. Yo no confío en que ustedes van a serle fiel al Señor, yo confío en que el Señor les va a ser fiel a ustedes, porque por última instancia tu fidelidad al Señor depende de cuando tú entiendas la fidelidad del Señor hacia ti.
¿Está eso claro? Tu fidelidad al Señor, tú solamente le puedes ser fiel al Señor siempre y cuando entiendas y conozcas y creas y medites en la fidelidad que el Señor te ha dado a ti. Dice Pablo, ahí está mi confianza. Hermano, las personas, los cristianos realmente maduros, no son maduros porque un día se levantaron y dijeron que querían ser maduros. No son solamente personas disciplinadas que saben hacer lo correcto. La vida cristiana no se trata de que tú sepas hacer lo correcto, sino los fariseos hubiesen sido las personas más maduras del mundo. La vida cristiana no se trata de que tú sepas hacer lo correcto en el momento correcto, sino que tú conozcas y crezcas en el conocimiento y en intimidad con el Salvador correcto. ¿Estamos llamados a serle fieles? Sí. Pero por última instancia, tu fidelidad al Señor depende de cuánto tú entiendas la fidelidad del Señor hacia ti. Dice Pablo claramente en Filipenses 1:6, es cierto, debemos serle fiel, debemos crecer en fidelidad, pero nuestra confianza debe estar que el que comenzó en vosotros, en los cristianos, la buena obra, es Dios el que comenzó en vosotros la buena obra y es Dios el que la perfeccionará hasta que Cristo vuelva. Es Dios, somos nosotros los que debemos ser fieles al Señor, somos nosotros los que debemos estar arraigados, pero también dice Pablo que es Dios el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que dice Pablo, por última instancia, yo confío no en lo que ustedes pueden hacer por Dios, no en lo que ustedes son capaces en su fidelidad a Dios, yo confío por última instancia en la fidelidad de Dios hacia ustedes. Por eso, hermano, ¿dónde está nuestra confianza? Yo lo he dicho muchas veces ya, pero tú no vas a madurar solamente teniendo en la mente, diciendo, mañana me voy a levantar y ser una persona distinta. ¿Sabes por qué luchas y luchas con el mismo pecado una y otra vez? ¿Sabes por qué? Es que pasa mucho tiempo y permaneces luchando con un pecado, permaneces luchando con cualquier cosa por esta idea de olvidar la fidelidad de Dios hacia ti y poner tu confianza en la fidelidad en tu fidelidad hacia el Señor. Aquí Pablo dice, note que el apóstol Pablo dice que su confianza está en la fidelidad del Señor, y aquí está haciendo un contraste, porque si nosotros regresamos al versículo 2, ya antes Pablo nos había dicho que no es de todos la fe. Está diciendo, hay personas que nos persiguen porque no es de todos la fe, y está haciendo un contraste entre los incrédulos y los creyentes, porque dice, no es de todos la fe, y después dice, Dios es fiel. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? La diferencia entre un incrédulo y el creyente es que el incrédulo descansa en su propia mente, el incrédulo depende de sí mismo, el incrédulo hace las cosas según sus propias fuerzas, según su propia voluntad. El creyente descansa en la fidelidad del Señor. Cada vez que tú te apoyas en ti mismo para crecer, para madurar, para hacer cualquier cosa, estás actuando como incrédulo. Cada vez que tú crees que la madurez se trata solamente de hacer lo correcto, estás actuando como incrédulo. La madurez se trata, como digo, de conocer a la persona correcta, porque dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dice Jesús, yo confío en ti, Padre, en que tú eres el que los va a guardar del maligno. No confío en que ellos solos pueden, yo sé que ellos no pueden, yo confío en que eres tú el que los va a guardar del maligno. Esto es el mensaje de la Biblia una y otra vez. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Salomón en Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócele en tus caminos y Él enderezará tus senderas. Lo que está diciendo una vez y otra vez: no hagas lo que tú crees que es correcto. Ve a la Escritura, conoce lo que el Señor ha hablado y descansa en lo que Él ha hablado, porque Él es fiel para guardar sus promesas, no lo que nosotros creemos que hará. Él es fiel para guardar lo que Él ha prometido, no lo que yo quisiera que Él haga. Por eso no te podemos terminar, Pablo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una y otra vez dice: el Señor en su fidelidad los guardará. Confío en el Señor, en que Él tendrá cuidado de nosotros, de ustedes. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Lo que quiere decir es: el Señor les ayude a entender cada vez más el amor que les ha dado a ustedes. Toda la vida cristiana depende del conocimiento que tú tengas de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Toda la vida cristiana depende de eso. ¿Por qué desobedecemos a la palabra, hermano? ¿Por qué muchas veces sabemos lo que es incorrecto y seguimos haciéndolo? Porque no entendemos realmente el tipo de amor que Dios nos ha dado. ¿Por qué es que muchas veces entendemos o podemos ver, se nos dice que algo es incorrecto y seguimos haciéndolo? Porque dentro de nosotros creemos que Dios nos ama a nuestra manera, pero no queremos creer que Él nos ama como Él lo ha dicho en su palabra. Tú puedes decir, yo te puedo preguntar, hermano, ¿qué es Dios? Dios es amor, pastor. ¿Qué hizo Dios por ti? Murió en la cruz el Señor Jesucristo por mí en la cruz del Calvario, pastor. Y salir de aquí y terminar viviendo como si no conocieras esas verdades. ¿Por qué? Porque lo sabes, pero no lo crees. Por eso dice el apóstol Pablo que el Señor encamine, que el Señor les ayude a crecer en eso, que el Señor les ayude a crecer en el conocimiento del amor de Dios y la paciencia de Cristo. ¿Quieres que haya madurez en tu vida? Crece en ese conocimiento. Es lo mismo que el rey David oró por Salomón en Primera de Crónicas 29:18, cuando dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. David, orando por el pueblo, dijo: Señor, sé tú el que encamine el corazón de este pueblo a ti. ¿Y cómo sé que lo está encaminando? Porque cada vez conoces más a ese Señor. Cualquier consejo que alguien te pueda dar, si el conocimiento de Dios no es lo que guía tu vida, cualquier consejo es inútil. Yo te puedo decir: tengo problemas aquí, hermano, cuídate de esto, no tomes esta decisión, toma otra decisión, y tú vas a seguir por el mismo camino, porque tu problema no es solamente la falta de consejo. Tu problema es que no conoces, no meditas y no has experimentado, no estás constantemente experimentando el amor que Dios te ha dado. Por eso siempre vas a buscar satisfacción en cualquier otro lado. Esa es la petición de Pablo, que el Señor encamine. Por eso, hermano, nota que Pablo no dice: no manda a estos hermanos a orar que el Señor les dé más amor. No, Pablo dice que el Señor encamine para que ustedes conozcan todo el amor que ya Dios les ha dado. La meta, cuando tú estás orando, cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a la palabra, la meta no es que tú puedas o que tú busques pedirle a Dios que te dé más fidelidad. No oras para que Dios sea fiel, no oras para que Dios te ame. Tú oras, lees la palabra y vas a buscarle precisamente para experimentar el amor y la fidelidad que te ha dado. Por eso la oración, la lectura de la palabra, son medios de gracia para disfrutar de lo que ya se nos ha sido dado. Esta semana, si quieres crecer, esta semana, cuando ores, ve sabiendo que hay un Dios, no que necesitas orar para que te ame, sino que necesitas orar para experimentar tu amor. No que necesitas leer la Biblia para que Él te ame y sea más fiel a ti, sino que necesitas en ella conocer la fidelidad que Él ya te ha dado. Déjame terminar con esto. Esta debería de ser nuestra oración.
Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Nota cómo se describe a Dios obrando principalmente en los creyentes. Aquí, hermano, aquí debería estar tu confianza. Ora este pasaje el día de hoy, memorízalo, tráelo a tu mente el momento de desánimo, el momento en el que dudes de la fidelidad de Dios a tu vida. Nota cómo lo dice el autor de Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, ese Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tu mayor necesidad, hermano, no es aprender a hacer lo correcto solamente. Tu mayor necesidad es aprender a depender del Dios correcto, que tiene el poder para cambiar tu corazón a toda buena obra, para hacer la voluntad según lo que es agradable a Él. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nuestro deseo es que ella sea exaltada, que ella sea glorificada, que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre nuestro, que tú nos ayudes a tener tanto el deseo para exaltarla como la disposición para sufrir por ella. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres fiel, que tú, Padre, no nos abandonarás, sino que tú obrarás en nosotros según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.